Hola, ¿qué tal están? La política. Realmente hay que aprender a vivir en sociedad. Y aunque no siempre nos demos cuenta, la política forma parte, de manera fundamental o esencial, de nuestra vida cotidiana. Las personas es indudable que somos seres sociales, somos seres gregarios y no podemos vivir aislados. Por eso realmente necesitamos organizar nuestra convivencia con los demás. Y la política se ocupa precisamente de esa cuestión, de intentar que nuestra vida en común esté siempre basada en la justicia. Aunque también hay que decir que existen muchas maneras distintas de ordenar la sociedad. Nuestra forma de organización social actualmente en general es la democracia en casi todos los países, afortunadamente. Se trata de un sistema político que se originó en la Grecia clásica como democracia directa, se podría decir, y que ha evolucionado hasta su forma actual en la cual el pueblo tiene el poder y donde se reconocen los derechos de las personas. Estas también son las reglas fundamentales de nuestra convivencia social, que están recogidas en la Constitución Española de 1978. Realmente es cierto que los seres humanos somos seres sociales porque necesitamos a los demás para desarrollarnos, para vivir mejor. Como nacemos inmaduros, necesitamos comunicarnos con las otras personas y aprender a comportarnos. Por eso la convivencia con los otros es un espacio esencial de lo que somos, un aspecto también fundamental de lo que realmente somos también. En cuanto a la importancia del grupo, de los grupos sociales, hay que decir que aunque las relaciones sociales tienen un papel fundamental o clave a lo largo de toda la vida, su importancia es crucial en la adolescencia, ya que es una etapa clave porque en ella el grupo de iguales desempeña una función esencial en el desarrollo personal. En ese sentido, cuando se habla de grupos sociales, cabe distinguir entre aquellos a los que pertenecemos y aquellos a los que nos gustaría pertenecer. Por una parte están los denominados grupos de pertenencia, que son aquellos de los que formamos parte, y por otra los grupos de referencia, que son aquellos a los que queremos pertenecer porque representan valores importantes para nuestra vida o para nosotros. En ese sentido, hay que decir que, por ejemplo, en la adolescencia, en esta etapa de la vida, los padres siguen siendo un soporte fundamental, porque en esta etapa el grupo de amigos cobra también una gran importancia para hacer que los adolescentes se sientan aceptados y comprendidos a la vez que ayudan a madurar a los adolescentes, los grupos de amigos. En ese sentido, pues realmente la existencia de niños ferinos o niños salvajes, como el caso de Víctor de Aveyrón, que fue hallado en un bosque al sur de Francia cuando tenía unos 11 o 12 años, indican que la falta de estímulos lingüísticos, etcétera, pues hacen que, por ejemplo, las personas no se desarrollen correctamente. Por lo tanto, podemos decir que es necesario buscar reglas para la convivencia, y estas reglas son la política. Por lo tanto, se puede decir también que la tarea fundamental de la política es organizar de manera justa la convivencia. Y en ese sentido, también sirve la política para crear instituciones con las que poder regular la sociedad. Una institución también es un organismo, se puede decir, al que se confían ciertas tareas de importancia social, como la escuela, los hospitales, el ejército, los tribunales de justicia. En definitiva, o en síntesis, el Estado es la institución que ejerce el poder político en las sociedades modernas y tiene también la función de dirigir, diríamos, el propio Estado. Y además hay otra tarea esencial de la política, que es la elaboración de leyes con las que se puede ordenar nuestra vida en sociedad. Las leyes establecen qué acciones son obligatorias y cuáles están prohibidas. Y todo el mundo debe obedecer las leyes, y la sociedad castiga a quienes las incumplen con multas o con sanciones penales. En este sentido, para conseguir que se cumpla la ley es preciso hacer uso del poder político. Decimos que alguien tiene poder cuando puede obligar a los demás a actuar de cierta manera. Sin embargo, las personas, desgraciadamente, no siempre están dispuestas a cumplir las órdenes del que manda. Decimos, por tanto, que el poder político es legítimo cuando los que han de obedecer consideran que este se ejerce de una manera válida y aceptable. En política, además, usamos el concepto de soberanía para referirnos a las personas que tienen el poder superior, el poder supremo en la sociedad. Por ejemplo, en la época de la monarquía absoluta del siglo XVII, por ejemplo, el rey era el soberano porque controlaba todo el poder, incluso estaba por encima de las leyes. Pero
En una sociedad democrática, afortunadamente, no puede haber ningún individuo que actúe de ese modo, porque el poder está en manos del pueblo. Es un Estado democrático el que plantea que el poder solo tiene legitimidad si se ajusta a las leyes y respeta los derechos humanos. De forma resumida, se puede decir que la democracia se basa en la soberanía popular, porque en un Estado democrático el poder político siempre reside en el pueblo. En este sentido, el origen de la sociedad supone que en vez de competir hay que cooperar. Esto es algo que puede entender cualquier persona. Y en cuanto al origen de la sociedad, pues hay que decir, insisto en ello, que los seres humanos somos seres sociales, como decía Aristóteles. En este sentido, se puede afirmar que la sociabilidad forma parte esencial de la realidad humana, porque nadie puede ser verdaderamente humano si vive aislado y sin contacto con otras personas. En este sentido, también es cierto que no todos los pensadores están de acuerdo con este punto de vista. Para entender, además, la sociabilidad humana, algunos autores creen que es mejor imaginarse que nuestra vida en común es producto de un acuerdo, una especie de pacto, en lugar de pensar que la sociedad es algo natural. En este sentido, la teoría contractualista o la teoría del contrato social considera que la vida en sociedad no es natural, sino que es el resultado de un pacto. Si las personas viviesen aisladas y separadas unas de otras, cada cual podría hacer lo que quisiese. Pero si hemos decidido vivir en común, en sociedad, ya no podemos actuar así. Aunque en realidad nadie ha firmado ningún contrato, lo cierto es que para relacionarnos en sociedad tenemos que aceptar una serie de normas, de leyes, que garanticen una convivencia pacífica y provechosa, en definitiva, en un Estado político. Según los partidarios de esta teoría, para comprender en qué consiste el contrato social, conviene imaginarse cómo sería la vida si la sociedad no existiese, la sociedad civil, la sociedad política. ¿Seríamos todos egoístas e interesados? Muy probablemente sí, yo diría que seguro que sí. ¿O actuaríamos de forma generosa colaborando con los demás? Pues probablemente no. Incluso habiendo Estado político sigue existiendo mucho egoísmo, pues si no lo hubiera habría muchísimo más todavía. En este sentido, en relación con la cuestión de la competencia y la cooperación a nivel de sociedad, a nivel político, el filósofo británico Thomas Hobbes creía que en el siglo XVII creía que todos los seres humanos somos en realidad egoístas y competitivos, y malvados también. Si la sociedad no existiera, cada cual buscaría su propio interés y lucharía contra los demás para sobrevivir. La existencia sería entonces una guerra de todos contra todos. Es lo que nadie quiere, porque nadie podría vivir tranquilo. En ese sentido, es evidente que la sociedad se ha inventado, la sociedad política me refiero, para evitar que caigamos en esa terrible situación. Hobbes creía que la única manera de acabar con esa guerra sin fin consiste en darle todo el poder a un individuo que de este modo se convertiría en el soberano. El soberano o rey es el único autorizado para usar la fuerza y debe, eso sí, emplearla para acabar con los enfrentamientos y garantizar una convivencia pacífica y respetuosa. Para Hobbes, lo que hace que todos respeten las normas y que puedan vivir en armonía es el miedo al castigo, el temor al castigo. Porque según Hobbes, los seres humanos, insisto, son egoístas y competitivos por naturaleza. Hay otra visión acerca de la sociedad que es la que tenía Jean-Jacques Rousseau, que era muy distinta a la de Hobbes. Rousseau pensaba que los seres humanos somos libres y buenos por naturaleza. Nuestra tendencia natural no consiste en competir, sino más bien en cooperar con los demás. Esto se ha desmentido pues, con muchos estudios e investigaciones antropológicas que han dicho lo contrario, porque en general los pueblos que viven en estado de salvajismo o de naturaleza suelen ser muy agresivos, muy belicosos, muy guerreros y en definitiva pues son muy agresivos, con lo cual es lo contrario de lo que decía Rousseau. Por otra parte, Rousseau rechazaba las ideas de Hobbes porque las personas no pueden ser libres cuando el soberano tiene todo el poder. En una sociedad bien organizada, para Rousseau, el poder debe estar en manos del pueblo porque así todos pueden ser verdaderamente libres. En definitiva, también hay que decir que Rousseau fue uno de los principales representantes de la Ilustración, que suponía atrévete a pensar por ti mismo, por ejemplo. También es cierto que podemos analizar de qué formas puede organizarse la sociedad.
y existen distintas clasificaciones de los sistemas políticos. Por ejemplo, según Aristóteles, si gobierna uno solo, pues hay una monarquía. Si es un gobierno despótico, pues es una tiranía. Si gobiernan unos pocos, pues podemos decir que hay un régimen aristocrático, una aristocracia o una oligarquía, cuando no se gobierna en busca del bien común, sino en busca del bien particular de los que ostentan el poder. Y por último, si gobierna la mayoría, es una democracia, aunque él hablaba de una democracia censitaria, sobre todo una mesocracia, que llamaba el gobierno de los representantes de la clase media. Y si esa democracia no es justa, no es adecuada, se convierte, porque no busca el bien común, la democracia se convierte al buscar el bien particular, los intereses particulares de los ricos, de los poderosos, de los que gobiernan, se convierte en una demagogia, que no es una auténtica democracia, es una falsa democracia. Con esta clasificación, Aristóteles además nos advierte de que lo que hace que un régimen político sea bueno o malo no depende de quién manda, sino de cómo se ejerce el poder. Porque también es evidente que cuando se pierde de vista el fin del Estado, que es buscar el bien común, el bien de todos, el bienestar común, también se puede decir, y solo se atiende al interés propio, al egoísmo, deja de ser ese gobierno justo y legítimo, como es natural. En relación con las formas de Estado y tipos de gobierno en la actualidad, aunque las clasificaciones de los tipos de Estado son diversas en función de cada pensador, y la propuesta por Aristóteles ya es muy antigua, la idea fundamental es que se basa en lo coherente, en lo racional, que es un Estado que busca el bienestar de todos. En ese sentido, hoy en día también hay que decir que somos más exigentes que Aristóteles y por eso consideramos que una buena forma de organización social debe cumplir también otras condiciones. Para empezar, una forma de gobierno aceptable tiene que ser democrática, ya que el ejercicio del poder solo es legítimo cuando tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos. Además, es preciso que proteja también los derechos humanos, algo que no existía en tiempos de Aristóteles, por ejemplo, para que se garantice el respeto a la dignidad de todas las personas. Actualmente existen en el mundo casi 200 estados nacionales distintos y entre ellos existen grandes diferencias de tamaño, de población, de riqueza y de formas de organización política. Muchos estados son democracias en las que el poder afortunadamente está en manos del pueblo a través de sus representantes políticos y parlamentarios. Los parlamentarios, por supuesto, también son políticos. De todas formas, hay que decir que también hay países controlados por dictadores que imponen su voluntad y que no permiten participar a los ciudadanos. Entre unos y otros están los estados autoritarios, que no llegan a ser dictaduras, pero tampoco son verdaderas democracias, porque no garantizan la libertad de los ciudadanos. Y además hay algunos territorios en los que la guerra y la violencia hacen muy difícil ejercer el poder para organizar justamente la convivencia social. En estos países las instituciones políticas no funcionan con efectividad y por eso a veces se dice que son estados fallidos. Incluso también hay que considerar que entre los países que son plenamente democráticos pueden apreciarse diferencias significativas o muy significativas. En ese aspecto, una democracia de calidad es una forma de organización política que evita los posibles abusos de poder y favorece la participación ciudadana y que además respeta la diversidad y garantiza el respeto de los derechos humanos. Según esto es posible distinguir entre democracias muy buenas y otras que podrían mejorar mucho porque presentan muchos fallos y también muchas limitaciones. En definitiva, lo que busca el Estado político es la justicia y en ese sentido la política existe para organizar nuestra convivencia en sociedad con vistas a alcanzar el bien común. Pero ¿cómo se puede lograr este objetivo del bien común? Según Aristóteles, por ejemplo, hay una virtud esencial o un valor esencial para que una sociedad funcione bien. Se trata de la justicia. Sin ella, el Estado realmente degenera y pierde su función, que es velar para que todos los ciudadanos puedan vivir felices. Es el propósito del Estado. Una acción es justa cuando da a cada cual lo que le corresponde. Si nos detenemos a analizar esta afirmación, nos podemos dar cuenta de que la justicia puede entenderse de varias formas distintas. A veces, o en ocasiones, lo justo es garantizar la igualdad. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el comercio, en los intercambios entre particulares, donde la justicia consiste en que haya un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Hablamos en estos casos de justicia conmutativa. Pero hay otros casos en los que no sería justo tratar a todo el mundo por igual. Por ejemplo,
Cuando se trata de repartir premios o cargas, lo justo es distribuirlos en función de los méritos y necesidades de cada persona. Por ejemplo, no sería justo que pagasen los mismos impuestos los ricos que los pobres, como tampoco lo es que yo reciba el mismo dinero cuando he trabajado más que otra persona, por ejemplo. En ese sentido, para referirnos a situaciones como estas hablamos de justicia distributiva. También está la famosa teoría de la justicia de John Rawls, de este filósofo estadounidense del siglo XX, en el que transcurrió prácticamente casi toda su vida. En ese sentido, él parte, Rawls, de una situación imaginaria que nos ayuda a entender cómo deberían establecerse las normas para que sean justas. En este sentido, es una teoría muy interesante. Imaginemos, por ejemplo, que un genial inventor hubiera logrado crear una máquina prodigiosa capaz de desintegrar a las personas para recomponerlas después en otra vida y otro cuerpo distinto. Esta máquina revolucionaria podría ser muy útil para garantizar la justicia de las normas sociales. Puesto que esta máquina aún no ha sido inventada, lo que Rawls nos propone es que a la hora de elaborar las normas actuemos bajo un velo, como dice él, de ignorancia. Es decir, como si realmente no supiéramos cuál es el papel o la situación en la que nos vamos a encontrar en la sociedad en la que viviremos. Este velo de ignorancia es fundamental. Para eso también es necesario que nos olvidemos de nuestras circunstancias particulares, desde un punto de partida que Rawls denomina la posición original, y que nos comportemos como si no supiésemos el tipo de persona que vamos a ser en la sociedad, qué bienes vamos a tener, en qué clase social vamos a nacer, etcétera, etcétera. Si realmente hiciéramos las normas, las leyes, desde esta posición original, actuando bajo un velo de ignorancia, las leyes se basarían en dos principios fundamentales. En primer lugar, el principio de igualdad, porque todos tendrían los mismos derechos, las mismas libertades y las mismas oportunidades. Pero eso no significa que todos debamos ser exactamente iguales. El segundo principio que cumplirían estas normas o leyes sería el principio de diferencia, porque sería justo, indudablemente, tratar a las personas de forma diferente si eso beneficia a toda la sociedad y no solo a unos pocos privilegiados. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.